Tardes, oyentes de Gente en Obra, ¿cómo están ustedes? Otro miércoles con ustedes, es un gusto, y hoy también tengo el gusto de presentarles a Álvaro Soto, del PT, Partido de los Trabajadores, y dirigente de Adeón. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Gustavo? Conocido por el Vasco también. Obvio. Un gusto estar acá, y bueno, un saludo a toda la audiencia. Y bueno, me parece que estamos en una época interesante para hablar de la situación económica y política, ¿no? Sí, No solo sí. del país, sino de la región y sobre todo para hablar de cuáles son los desafíos que tiene los trabajadores, la población trabajadora de este país, porque ese es uno de los centros de la discusión que no está en la campaña política. No está, y que es ¿verdad? el que quiere colocar el PT en esta campaña, ¿no? En su lucha por vencer la proscripción electoral, en su lucha por poder presentar candidatos que ofrezcan a los candidatos del Fondo Monetario, de la defensa del capital, ofrezcan un planteo desde el punto de vista obrero y socialista, desde el punto de vista de provocar un reagrupamiento político y ofrecer su lema y la posibilidad de agrupar convencionales y candidatos para defender una política que se opone por el vértice a la política que están defendiendo todos los candidatos en general, sin excepción en la campaña electoral. Me refiero a los candidatos que están gobernando y los candidatos que aparecen como una oposición, que obviamente aparecen como una oposición de derecha, ¿no? Entonces, nos parece muy importante hablar de cuál es el sustento material que está dando lugar a esta campaña electoral. Está muy entreverado todo también, vamos a decir las cosas como son, ¿no? Por eso, entonces... Porque me acuerdo, no es el tema de hoy, pero me acuerdo del acto del PCNT, Claro. también, pero también tenemos problemas con el gas también, con la compañía del gas, ¿no? Y no se arregló nada todavía eso. Capaz Bueno, que es algo del tema, pero... No, pero es que es el tema, porque es un registro de lo que está sucediendo y cómo emergen una serie de problemas que van a ser los que van a transitar y atravesar toda esta etapa que se viene, con independencia de lo que se diga en la discusión de la campaña político-electoral. Es decir, lo que estamos asistiendo es que hay es decir, que la política ensayada, digamos, por el capitalismo, por el imperialismo en esta etapa última, es una política sin salida, va a la debacle. Esto por una razón inclusive hasta internacional, ¿no? Es decir, hay una guerra comercial entre las diferentes potencias porque hay una crisis de sobreproducción. Se están peleando por los mercados para quedarse con la posibilidad de colocar sus mercancías y desplazar a otros. O sea, desplazar significa fundir económicamente, ¿no? Y si no se funde económicamente, actuar políticamente o militarmente inclusive para desplazar competidores. El escenario de Venezuela es un escenario muy importante, que tiene un grado de privilegio, porque demuestra cómo las grandes potencias están jugando un partido ahí en función de la riqueza de Venezuela. Y esto con independencia del gobierno de Maduro. El gobierno de Maduro opone cierta resistencia a la penetración imperialista, pero apoyándose en otras fracciones de potencias también, que tienen una característica de esa lucha y de esa guerra comercial a nivel internacional. Yo diría, si no hubiera petróleo, acá no pasa nada. No, obvio, o sea, el escenario es porque obviamente hay una serie de medidas producto de la revolución encabezada en algún momento por Chávez para estatizar determinados privilegios que tenían las compañías transnacionales y extranjeras, y se estatizaron una serie de empresas, y eso puso un límite al negocio internacional del petróleo. Hoy lo que se ve en forma, es decir, en forma sin cobertura, ¿no? O sin tapujos, lo que se ve es que hay una disputa por un sector del imperialismo que tiene como aliado, digamos, a
Guaidó con su golpe de Estado último, ¿no? Con su intento de golpe de Estado último, que disputa por retomar el control de la situación, que es un control también sobre toda la región. Y por otro lado, una casta que digamos que se privilegia del tema de la estatización y todo lo demás, pero que no le logra dar una salida a las masas porque tiene sumido a Venezuela también en una crisis, porque para dar una salida a las masas tiene que ir con un programa de tocar todos los intereses de no solo de la burguesía que todavía perdura en Venezuela, sino también de la boliburguesía, que es esa casta que se generó a partir de esas estatizaciones, que tiene casi que un rasgo militar en algunos casos, y que es una bolsa social que apoya a Maduro hasta el día de hoy. Pero me refiero a esto porque lo que debemos percibir es que todos los ensayos que ha intentado el imperialismo, en realidad no le parece tan fácil la jugada. Es decir, con Macri en Argentina tiene una jugada que aparece como que no se cerró, y que Macri no pudo imponer el plan que el FMI le exigía, y ahora tiene que hacer un recambio nuevamente, y probablemente haya un dedo para abajo a Macri y busquen otras alternativas que tienen la misma característica, ¿no? Reforma a la previsión social, a la baja para los trabajadores, reforma laboral, es decir, represión al derecho de huelga y a las movilizaciones obreras frente a los cierres de fábrica y todo lo demás, pero que tienen que buscar un reacuerdo para que la propia burocracia sindical del PJ y de la CGT participe de esa salida. En el caso de Brasil, lo de Bolsonaro también. Lo de Bolsonaro está provocando una crisis muy grande en Brasil y bueno, y vienen de crisis en crisis porque no es tan fácil que haya quedado colocado como último eslabón de una cadena del proceso que inició Temer contra Lula y la crisis de Obre, ¿no? Y la corrupción y todo lo demás, cuando Temer aparece juzgado, procesado, y al gobierno de Bolsonaro más o menos le va a ir yendo parecido, ¿no? Entonces, acá en este país todavía hay como una situación de transición en la cual me parece que a la luz de todas esas situaciones el imperialismo no le da un dedo hacia abajo al gobierno de Vázquez ni al progresismo. Es decir, se trata de colocar como un modelo, un ejemplo de que todavía esta alternativa de progresismo, de izquierda, que se la coloca como izquierda a nivel internacional, puede ser un garante de los intereses del capital. Y esto no es una especulación para ellos, es una cuestión que se desprende objetivamente del acuerdo con OPM. Es decir, si tenemos una empresa transnacional finlandesa que establece un acuerdo colonial con el país, porque es de sustracción de la riqueza sin dejar nada, y establece además un convenio laboral que va en contra del derecho laboral y la conquista de la clase obrera de este país, con la complicidad inclusive de la dirección del PCNT, estás estableciendo casi que un clima perfecto. Claro, estás estableciendo un clima perfecto para que esos inversores todavía sigan apostando, o el propio capital financiero siga apostando a mantener este gobierno en pie. Porque el otro le va a garantizar lo mismo, capaz que más rápido, pero desde el punto de vista de su relación con las masas, con los trabajadores, no le va a poder garantizar la misma capacidad de convencimiento de que todo esto, de mantener la impunidad, de mantener UPM, de mantener, digamos, los servicios de esencialidad cuando hay huelga, de no dejar el control obrero en Montevideo Gas y todo lo demás, puede tolerarse en función de que no venga la derecha, en función de que no venga algo peor. Entonces nos parece que esto es un problema central, porque lo que plantea la necesidad de que la clase obrera frente a estas alternativas, porque son alternativas del capital, son, es decir, dos formas en las que piensa el capital para enfrentar una crisis, ¿no? O sea, cómo para enfrentar esa crisis y esas formas que el capital trata de expresar a nivel político, la clase obrera levanta su propia fórmula. O sea, levanta su propia agenda, levanta su propio programa y plantea, no puede haber salida para el país, no puede haber salida para la defensa de la soberanía nacional, para la defensa de las conquistas de la clase obrera y para el futuro de los trabajadores y la población trabajadora en general, bajo esta alternativa. Tiene que formularse otra alternativa que no puede ser otra que discutir
sobre qué base se puede organizar una sociedad para que tenga una salida. Es decir, en chiquito, muy en chiquito, pero que cuando se plantea lo de Montevideo Gas, se está planteando una discusión profunda sobre la salida. Es decir, en general es una huelga de inversiones. O sea, eso es una cosa que afirma nuestro partido, y está habiendo una huelga de inversiones. O sea, nadie coloca un mango, porque no sabe qué es lo que va a pasar acá. ¿Y qué sucede? Petrobras, Miranda dice, no, pero esto no es Petrobras, esto es una política general de las transnacionales brasileras, como si hubiera descubierto el agua tibia, ¿no? O sea, es decir, lo que está sucediendo en realidad es que hay una huelga de inversiones, entonces no solo está el problema de Petrobras, sino va a estar el problema de los frigoríficos brasileños. Es decir, porque el capital se va moviendo regionalmente para ver dónde puede mantener una mayor renta ganancia. En el caso de los frigoríficos brasileños ya empezó a haber un rumor acerca de las posibilidades de seguro de paro, de despidos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que se mantienen acá porque todavía para hablar de una forma sencilla, el prestigio de nuestra carne para el ingreso a otros mercados es mejor que el de la carne que sale de Brasil, porque no tiene la habilitación, digamos, sanitaria que tiene la uruguaya. Pero si las modificaciones de las relaciones laborales van a la baja en Brasil, es muy probable que eso lo termine, digamos, resolviendo de otra forma. Y segundo, lo de Montevideo Gas, que era lo que me querría referir, está planteando una cuestión. Si el capital se va, ¿qué hace el Estado? El Estado no interviene, empieza a buscar inversores por el mundo. ¿Por qué no estatiza y se lo da a los trabajadores? ¿Por qué no estatiza y se lo da a los trabajadores para que funcionen bajo control de los trabajadores? Porque ahí se está planteando la reorganización económica sobre estas bases sociales, ¿no? No como en vidrio, que es la búsqueda de una cooperativa que aparece inclusive como trucha, porque está asistida por otros capitales, porque está en un mecanismo inclusive de corrupción, sino un mecanismo que sea el Estado interviene, estatiza, y los trabajadores controlan la producción, la administración y la colocación de lo que ¿No hubo ya en este periodo experiencia de esa naturaleza? Claro, lo que pasa es que la ley intenta cohibir y prohibir, es decir, que los bienes pasen a bien del Estado y a bienes sociales. Lo que intenta es que se preserven bajo el derecho de propiedad privada. Sí. Hubo experiencia, por ejemplo, me acuerdo en Polo, en Editorial Polo, donde se imprimía Última Noticia, que durante mucho tiempo los trabajadores estuvieron intentando sacar la producción bajo control de los trabajadores. Hubo en una imprenta de Colonia también, hubo en otros lugares, pero el Estado interviene para garantizarle, inclusive a tipos que son deudores contumaces del Estado, o sea que tienen deudas millonarias con el Estado, para garantizarle la mantención de sus bienes y propiedades. Ni siquiera para cobrarse el Estado la deuda, como podía haber hecho en Fripur, ¿no? Es decir, en Fripur podía haber hecho, pero escuchame, nos debes tanto, Fernández, que nos quedamos con la fábrica y que los trabajadores sigan produciendo. Sin embargo, hicieron un negocio en el cual rescataron la deuda de Fernández, subsidiaron a Fernández para que siguiera produciendo en otro rubro, y vendieron la marca, digamos, o la propiedad de explotación de determinadas de determinada área de la industria pesquera de nuestro país, se la vendieron a empresas transnacionales para barcos de factoría. Entonces me parece que está explicado todo en este resumen que hoy tiene a trabajadores de Montevideo en huelga, porque no solo está el problema de cómo sigue la producción del gas y cómo se establecen esos servicios, sino también el problema de que los trabajadores vivan en la calle. O sea, entonces está habiendo un proceso de avance de despidos, de cierre de la producción. O sea que los capitalistas se están adelantando. De última están haciendo un local patronal o una huelga patronal para buscar sus demandas. Esa es la realidad. O sea, para tener una serie de demandas y anticipo que coloquen al gobierno en la obligación de contestarle al movimiento obrero que no hay más nada y que ahora van a tener que achicar para conseguir, o sea, mantener su puesto de trabajo a como dé lugar. Entonces me parece que es una cosa bastante importante esto, porque si uno analiza los candidatos en general de las elecciones, todos están de acuerdo en que, primero, uno no solo que lo anuncien, sino que ya lo aplicaron, ¿no? O sea, cuando Murro firmó
el decreto de esencialidad de huelga contra la enseñanza. Cuando hoy Brenta, que es gerente de personal, digamos, de la Intendencia de Montevideo, firmó el decreto de esencialidad con respecto a los municipales, que lo hizo bajo el gobierno de Mujica. Sí. Es decir, y el otro lo hicieron, en el caso de la Intendencia, lo hicieron bajo el gobierno de la comunista Olivera. Entonces, nos están diciendo que no hay que esperar, o sea, que esto ya pasó, ya lo hicieron, no es que tengamos que ver a ver qué pasa. Entonces, una izquierda que se ha ocupado sobre los hombros, digamos, de la lucha de la clase obrera de este país y de la izquierda histórica de este país, y haga esto porque ya no tienen, es decir, no tienen autoridad moral. Es decir, han vendido todo en función de tener la caja del Estado y en función de tener los negocios que antes tenían los partidos tradicionales de derecha, es decir, el de las privatizaciones, el de las comisiones por las empresas que vienen a invertir, ¿no? Las transnacionales. Bueno, en el caso de UPM está claro que esto no es por ideología, esto es porque hay otra movida atrás, ¿no? Sí. Entonces nos parece muy importante porque lo que pasa es que el acto del PIT-CNT revela los problemas que tiene la clase obrera, pero no solo sindicales. El acto del 1 de mayo del PIT-CNT revela los problemas que tiene la clase obrera y el movimiento obrero en general, pero no solo desde el punto de vista sindical, también los que tiene desde el punto de vista político. Es decir, la dirección sindical de la clase obrera le regala gorritos para que estén en primera fila del acto del 1 de mayo a las personas que firmaron esos decretos de esencialidad. Estaba a la vista. Claro. Y entonces nos parece que en realidad, inclusive dentro de los candidatos que se presentan desde el Frente Amplio, no hay una oposición obrera de izquierda. Se presenta Andrade como un opositor obrero y de izquierda cuando es uno de los que ha convalidado el convenio UPM conjuntamente con la dirección del PIT-CNT. O sea, se lo presenta como una opción para intentar corregir de adentro el bloque social y político de los cambios. Es falso. En realidad es una figura obrera, pero sometida absolutamente a las necesidades generales que tiene el gobierno del Frente Amplio para seguir continuando como un gerente del Estado uruguayo al servicio del capital y del Fondo Monetario. Una pregunta. Cuando decís Andrade, yo te pregunto, UPM, el Partido Comunista, ¿aprueba? ¿La aprobó? Bueno, pero es que el convenio UPM no se firma al margen de la participación de los sindicatos. Es decir, el convenio UPM, que se levanta el Tribunal de Conciliación e impide la huelga directamente, está por detrás del derecho nacional. Eso fue firmado en una reunión con UPM, con el gobierno y con la dirección del PIT-CNT. Tienes razón. Y fue firmado, en esa reunión participó Abdala, participó Andrade, participaron Pereira, es decir, participa esta dirección oficial que no quiere dejar hablar a la oposición sindical en el acto del 1 de mayo. Pero como intentaba explicar, el problema no es solo sindical. Hay un aspecto sindical. Pero el problema de la independencia política de los trabajadores no pasa solamente por el problema sindical, sino porque los trabajadores coloquen su propia representación política. Es decir, cuando las representaciones políticas de una sociedad, cuando la política define la salida de una sociedad, si todas las clases que representan esas políticas son las de las clases capitalistas, las de la pequeña burguesía, las de fracciones que viven o cohabitan con ellas, como la burocracia sindical, quiere decir que la clase obrera no tiene representación política. Entonces tiene que construirla. La tarea del PT hoy es aportar en esta intervención electoral su lema para que haya un reagrupamiento de todos los luchadores obreros, de izquierda, de la juventud, que quieran levantar una tribuna del punto de vista político para colocar este planteo, para colocar en oposición a los candidatos del capital y del FMI un planteo obrero y un planteo socialista de salida a la crisis capitalista, que obviamente tiene que estar encabezado por un problema central. ¿Quién paga la crisis? Porque lo que es indudable es que la crisis está en curso y va avanzando. No hay duda. Y la discusión concreta es, ¿qué clase paga la crisis? ¿Otra vez la clase obrera como en el 2002? Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es revertir esa situación. O sea, que la crisis la paguen las clases que generan esa crisis, que son las clases capitalistas que han lucrado durante todo este periodo y se han enriquecido en base del trabajo ajeno.
Entonces toda esta discusión nos parece que es un hecho fundamental de que los obreros, luchadores, los jóvenes luchadores, los sindicalistas comprendan que no alcanza solo con oponerse a la dirección actual del PCNT porque es amiga del gobierno, o mañana lo puede ser de la derecha que venga, sino que es necesario levantar una propia salida de la clase obrera, una propia alternativa obrera que plantee un programa político distinto al que discuten los candidatos. Es decir, ¿qué podemos esperar de Daniel Martínez como candidato? Bueno, usted lo conoce mejor que yo. Bueno, por eso, podemos esperar como que Daniel Martínez como candidato que lo mismo que hace en la Intendencia, que es privatizar y avanzar con las ONG, las privadas, precarizar el trabajo de los trabajadores, amenazar con la contratación de empresas rompehuelgas cuando haya paro, lo podemos esperar a nivel nacional. No hay duda. Si ya lo hizo, ¿no? ¿Y qué podemos esperar de los que se le oponen? De Vergara, que dirigió el país con Astori. ¿O qué podemos esperar de COSE, que forma parte de una corriente que fue gobierno en el país, como la corriente de Mujica, ¿no? Y que instrumentó las mismas políticas? Y bueno, ¿qué podemos esperar de Andrade? En el sentido de que ha convalidado esas políticas. Uno puede decir, no, pero nosotros somos la parte izquierda del FA, somos la parte ultracrítica del FA. Pero si terminás votando en el Parlamento que sigan las tropas en Haití, como se votó ya en una oportunidad, salvo con la excepción de Chiflé, que se levantó y se fue de la sesión, ¿no? Y se rebeló contra esa situación. Y se terminás aprobando el acuerdo UPM. Si terminás todavía convalidando la impunidad y el pacto de Club Naval, que está firmado por la organización política que vos integraste para que no hubiera intocabilidad de los depósitos en dólares y de los militares desde el año 85. Y que eso es lo que hace doler a mucha gente, pero veamos la realidad con claridad. O sea, hay que mirar a la realidad de frente y a los ojos y decir, estos señores hoy le pueden sacar la tobillera, o puede el país ir a hacerle una entrevista, porque están protegidos por ese pacto de impunidad. Entiendo. Entonces, nos parece que esta situación habla a las claras, que no se trata solo de quejarnos de los quienes han defraudado un programa, una perspectiva, sino de levantar nuestras propias banderas que han sido enlodadas, levantarlas nuevamente e ir al frente con otra posición, con una posición de clase independiente, con una posición política que plantee nuevamente no a OPM, no a la rebaja salarial, no a los 15.000 pesistas, no a las declaraciones pachequistas de esencialidad frente a los procesos de movilización y lucha de la clase obrera, defensa de todas las empresas que cierran para que se estaticen y se pongan bajo control de los trabajadores. Es una lucha, es una discusión de un programa económico distinto, no en el marco del capital, que no hay salida en ese marco, sino en el marco de revolucionar las relaciones sociales que existen en la sociedad. Bueno, Álvaro Soto, Vasco, gracias por tu presencia en Gente en Obra, gracias por tu presencia representando al PP, Partido de los Trabajadores, y representando como dirigente de Adirón, que vi que sacaron más votos. ¿No? No, mirá, yo aparte lo único que quiero decir para terminar, que creo que queda un minutito nomás, Un minuto. bueno, agradecerle muchísimo a ustedes y después invitar a todos los compañeros a solidarizarse con la campaña que tenemos para romper la proscripción electoral, poder juntar los convencionales que nos exige la ley para poder presentarnos a las elecciones y hacer de nuestra intervención electoral una tribuna para la defensa de estos planteos políticos. ¿Por qué no decís a los oyentes y televidentes dónde están? Estamos en Agraciada y San Martín, ahí en la sede central, los compañeros se pueden dirigir ahí. Si no, hay una serie de, ahora yo no recuerdo bien de memoria, pero hay una página de Facebook, hay una serie de WhatsApp y de teléfonos para comunicarse y comunicarse con todos los compañeros. Particularmente yo no tengo ningún problema en dar también mi teléfono celular para los compañeros que quieran llamarme y colaborar con esta campaña, que es el 099-888626. 099-888626. Lo pongo a disposición para todas las compañeras y compañeros que quieran aportar a esta campaña electoral del partido. Gracias, Álvaro Soto. Bueno, gracias a ustedes. Las